La experiencia del exilio es terrible. Cuando una persona se encuentra lejos de su tierra y de su familia, de su parentela, la ausencia aprieta el alma. Y uno se siente extraño aún en el lugar que uno ha hecho su casa, sabiendo que hay otro lugar que reclama esos quereres del alma. Y quizás es por eso que en el cancionero popular encontramos tantos clásicos dedicados a la añoranza de la tierra. Me refiero a canciones como En mi viejo San Juan de Noel Estrada, que si usted quiere romper una fiesta de personas puertorriqueñas en Estados Unidos, pida que cante En mi viejo San Juan. Y después de eso se acaba la reunión, todo el mundo se va. Pero recientemente hay otras canciones, como un vals peruano de César Miró, que se llama Todos Vuelven, que fue grabado por Rubén Blades, o Rubén Blades, como le dicen en América Latina. Y él habla de que todos vuelven, aunque sea por la ruta del recuerdo, a su tierra. En el caso de En mi viejo San Juan, la canción de Estrada narra una tragedia. Una tragedia. La tragedia que viven las personas que mueren lejos de su tierra sin jamás poder volver a ese lar nativo. Sin embargo, hay personas que tienen la dicha de volver a su tierra. Algunos, como yo, hemos tenido la oportunidad de regresar, de reconstruir, de volver. Hemos podido volver a ese lugar que el alma llama casa, con nuevas fuerzas y con nuevos bríos. Y es un gran privilegio que no debe ser menospreciado cuando Dios nos da la oportunidad de volver, de regresar, de reconstruir. De acuerdo a Segunda Crónicas capítulo 36, el rey de Persia, que se llamaba Ciro, proclamó un edicto permitiendo que el pueblo de Israel volviera a su tierra, que el pueblo de Judá volviera a Jerusalén. O sea, un edicto que acabó con el exilio en Babilonia. Y dice la Biblia de la siguiente manera: pero para que se cumpliera también la palabra del Señor, pronunciada por Jeremías, en el primer año del rey Ciro de Persia, el Señor despertó el espíritu de Ciro para que por todo su reino pregonara de palabra y por escrito lo siguiente: así dice Ciro, rey de los persas, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha ordenado edificarle un templo en Jerusalén que está en Judá. Si hay entre ustedes alguien que sea de su pueblo, que el Señor su Dios lo acompañe y vuelva a Jerusalén. Y es a raíz de este edicto que miles de judíos, se estima en cerca de 50,000, decidieron volver al territorio nacional. Que quede claro, hubo personas que prefirieron quedarse en Babilonia, pero los que caminaron de regreso a su tierra iban llenos de esperanza. ¿Qué era lo que deseaban? Deseaban volver a las casas, a los terrenos, a las propiedades que habían sido de sus antepasados. Deseaban gobernarse a sí mismos, a sí mismas, para tener el control de su propio futuro. Deseaban restaurar la gloria del templo de Jerusalén y reanudar el culto al Señor allí en aquel monte santo. Sin embargo, los judíos pronto comprendieron que el retorno iba a ser mucho más difícil de lo que ellos habían esperado. Sus casas y sus terrenos estaban allí, pero estaban ocupadas por otras personas. Estaban ocupadas por otras personas. Algunos judíos que habían quedado atrás se habían mudado a las casas que estaban vacías.
pero también habían llegado personas extranjeras que estaban ahora allí. ¿Y cómo usted reclama una casa donde hay toda una familia viviendo que ha estado ahí por 40 o 50 años? El gobierno de la ciudad de Jerusalén estaba en manos de extranjeros, personas que no eran judías. Y usted puede decir, pero el rey de Persia nos mandó. Y aquellos decían, sí, pero el rey de Persia nos nombró. Y se formó toda una controversia sobre quién debía gobernar esa tierra. Y el dinero que los persas prometieron para reconstruir el templo, mire, ese dinerito tardó en llegar, porque Ciro se encontró en medio de varias guerras, y tuvo que reorganizar su ejército. Y como la seguridad nacional tenía prioridad, el dinerito para reconstruir el templo de Jerusalén y la ciudad santa no llegó a tiempo. Usted se puede imaginar que la gente que volvió con tanto deseo, con tanta añoranza, con tanta esperanza, pronto se desanimaron. Mire, ¿y para qué volvimos? Entonces, en vez de dedicarse a reconstruir la ciudad y el templo, cada uno se puso a buscar dónde vivir y cómo construir su propia casita. Y aquellos que tenían dinero hicieron sus mansiones. Y el templo del Señor continuaba en ruinas. Y es en ese contexto que Dios levanta a un profeta, al profeta Ageo, para que lleve un mensaje muy particular al pueblo de Dios que estaba en crisis. El profeta comienza sus discursos diciendo: mediten sobre sus caminos, examinen sus caminos. ¿Están ustedes actuando de la manera correcta? Comienza diciendo que cada una de las personas que oían la profecía tenían que evaluar su conducta y tenían que considerar el estado de la casa del Señor, del templo de Jerusalén. El profeta aún advierte al pueblo del gran peligro espiritual que presenta la dejadez, la pereza, la dejadez corroe el alma. Y usted lo deja de hacer un día y lo deja de hacer el otro y lo deja de hacer el otro, y cuando abre los ojos han pasado años y usted está en total deterioro. Por eso, en el capítulo 1, versículos 7 al 9, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: así ha dicho el Señor de los ejércitos, piensen en lo que hacen, vayan al monte y traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo pondré en ella mi beneplácito y seré glorificado. Yo, el Señor, lo he dicho. Ustedes buscan mucho y encuentran poco. Lo que ustedes guardan en su casa, de un soplo yo lo disipo. ¿Y por qué? Porque mi casa está desierta, mientras cada uno de ustedes corre a su propia casa. Palabra del Señor de los ejércitos. Mire qué palabra más dura. Mire qué desafío profético. Ageo le recuerda al pueblo que tenían una misión, que era reconstruir la ciudad, no cada uno buscar su propio beneficio. Él le recuerda al pueblo que mientras ellos están construyendo sus casas y viviendo en comodidad, el culto no se ha podido reanudar, porque el templo, la casa del Señor, está en ruinas. Y es ahí que encontramos el texto que sirve de base a nuestra lectura, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Y dice la palabra del Señor: el día 21 del mes séptimo, la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo y dijo: habla ahora con Zorobabel, hijo de Salatiel,
que es el gobernador de Judá, y con Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y también con el resto del pueblo, y diles: ¿hay entre ustedes alguien que haya visto el esplendor que antes tuvo esta casa? Eso era prácticamente imposible, porque el exilio había comenzado para el año 586. Y habían pasado años, décadas en el exilio. Ahora, 40, 50, 60 años después, en el mundo antiguo, donde no había todos los avances médicos que tenemos hoy, muy pocas personas, quizá nadie, había visto la gloria antigua del templo. Pero el profeta continúa diciendo: ¿no es verdad que ven esta casa como muy poca cosa? Pues esfuérzate ahora, Zorobabel, y esfuérzate también tú, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y ustedes, pueblo todo de la tierra, cobren ánimo y pónganse a trabajar, que yo estoy con ustedes. Palabra del Señor de los ejércitos. Y continúa el profeta diciendo: mi espíritu estará entre ustedes, de acuerdo con el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, así que no tengan miedo. Sabemos que habían condiciones adversas, se las acabo de detallar hace unos minutos, y el profeta sabía que había condiciones adversas. El profeta no era ciego a los problemas, pero el profeta podía ver algo que el pueblo no estaba viendo. Era que el Espíritu del Señor estaba con ellos, y que si ellos se dedicaban a cumplir su misión, Dios les iba a bendecir y ellos iban a alcanzar la meta. Dios promete por medio del profeta que va a acompañar al pueblo en ese proceso de restauración. Y esa promesa se reitera a lo largo de todo este corto libro, que apenas tiene 2 capítulos. Al punto que en el versículo 9 del 2º capítulo encontramos una frase que debemos memorizar. En la Reina Valera contemporánea dice: al final, la gloria de esta casa será mayor que al principio, y haré que en este lugar haya paz. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Pero si la leemos en la versión tradicional, esa que algunos de nosotros llevamos pegada al alma, la Reina Valera 1960, el texto dice, la promesa del Señor dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Al final, la gloria de esta casa será mayor que al principio. Esa palabra se cumple y el pueblo puede reconstruir el templo y puede reconstruir su capital y pueden recuperar su país, al punto que un poco después el templo de Jerusalén se reconoció como una de las grandes maravillas del mundo. Mis hermanos, mis hermanas, hoy, por medio de la fe, la iglesia se apropia de estas promesas. Hoy, por medio de la fe, ustedes y yo nos podemos apropiar de estas promesas. Hoy, ustedes y yo debemos tomar este texto como una promesa que Dios nos hace tanto a nivel individual como colectivo a todos nosotros, reconociendo el desafío que presenta la situación, reconociendo los problemas que vamos a enfrentar, reconociendo que siempre los recursos son menos que los problemas que vamos a enfrentar. Tenemos que entender que Dios nos lanza un desafío.
Dios nos llama a trabajar en su obra. Dios nos llama a cumplir una misión. Dios nos llama a darle importancia a los ministerios que ha puesto sobre nuestros hombros, a las responsabilidades que Dios ha puesto sobre nuestros hombros. Dios nos está llamando. La vida no es nada más estar pendiente a lo de uno. Usted puede dedicar toda su vida nada más a asegurar que usted tenga los estudios necesarios y el dinero necesario y el retiro necesario y el carro bonito y la casa linda. Pero ¿qué de la casa del Señor? ¿Qué de la misión del Señor? ¿Qué de lo que Dios tiene para este pueblo? Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Dios nos llama a examinar nuestra conducta y nos llama a preguntar dónde están nuestras prioridades. Eso es una pregunta crucial, porque cuando uno está mal espiritualmente, sus prioridades están mal espiritualmente. Mis hermanos, eso ocurre. Nos enfermamos espiritualmente, nos desgastamos espiritualmente y comenzamos a hacer cosas que no edifican, cosas que no bendicen. Nos vamos alejando de aquellas personas que amamos, aún de nuestros familiares más cercanos. Nuestros hijos nos ven como extraños, nuestras hijas no confían en nosotros. Nuestras parejas sienten que no les amamos. Nuestros familiares saben que estamos ausentes. ¿Dónde están nuestras prioridades? Como una persona dice, no tengo tiempo para el Señor, no tengo tiempo para mi familia, no tengo tiempo para mis hijos e hijas, pero tiene tiempo para estar 3 horas en una cantina, pagando a sobreprecio bebida y hablando con sus amistades y viendo la televisión. ¿Dónde están sus prioridades? Examinemos nuestros caminos, Y una vez examinemos nuestros caminos, recordemos nuestra misión. Todos y cada uno de nosotros ha sido llamado a una misión. Todos y cada uno de nosotros ha sido llamado a bendecir a los demás, comenzando con los de nuestra casa, pero llegando también a las personas extrañas. Mis hermanos, mis hermanas, si nosotros obedecemos la palabra del Señor, veremos el cumplimiento de la promesa del Señor. Y la gloria postrera de nuestra casa será mayor que la primera. La gloria de Dios al final se va a manifestar de una manera mucho más grande que al principio. Y por eso es importante, mis hermanos, mis hermanas, es importante que nosotros veamos el futuro con esperanza y que proclamemos que son tiempos de restauración, que han llegado tiempos de restauración, que Dios desea bendecir, que Dios desea restaurar a la iglesia. Dios desea restaurar a su pueblo y Dios desea restaurar nuestra tierra. Y yo sé que los días son malos. Y yo sé que este mensaje es contrario a cómo se están sintiendo mucha gente hoy, que piensan que Puerto Rico ya no tiene futuro. Pero Dios tiene misión para Puerto Rico. Dios tiene propósito para Puerto Rico. Y ustedes y yo, como parte de la iglesia de Dios en esta tierra, tenemos la responsabilidad de bendecir a este país para que la gloria postrera de Puerto Rico sea mayor que la primera. Vamos a escuchar la palabra del Señor y vamos a trabajar unidos, dejando a un lado toda riña, abrazándonos con gozo en nuestros corazones y sobre todo mirando el futuro con esperanza. Restauremos la casa del Señor, restauremos la obra del Señor, restauremos lo que Dios ha hecho con nosotros y por nosotros
y con nosotros en el nombre del Señor.